Capítulo 20. La evolución de la conciencia. Miles de cálculos e innumerables calibraciones extraídas de pruebas kinesiológicas realizadas a individuos y del análisis histórico indican que el avance medio del nivel de conciencia de la población global es de poco más de 5 puntos en el periodo de una vida. Según parece, aunque se viven millones de experiencias individuales en una vida, en general solo se aprenden unas pocas lecciones. El logro de la sabiduría es lento y doloroso, y pocos están dispuestos a renunciar a sus puntos de vista familiares, aunque sean imprecisos. Por lo tanto, la resistencia al cambio y al crecimiento es considerable. Parece que la mayoría de las personas prefieren morir antes que alterar el sistema de creencias que las confina a los niveles inferiores de conciencia. Si esto es cierto, ¿cuál es el pronóstico para la condición humana? Es un avance de 5 puntos por generación todo lo que se puede esperar. Esta inquietante pregunta merece atención. En primer lugar, la distribución de los niveles de conciencia en la población mundial revela que grandes masas de seres de nuestra especie están en el extremo inferior de la escala evolutiva y aún confían en la fuerza para compensar su falta de poder. Algunas culturas están más avanzadas y exhiben mayor variación. Por ejemplo, los japoneses capitalizaron las lecciones aprendidas en la Segunda Guerra Mundial y dieron un gran salto colectivo en su evolución. Por otra parte, el nivel de conciencia de los estadounidenses se hundió como el resultado de la guerra de Vietnam, y lo que realmente se aprendió aún está por verse. Por desgracia, la industria del ocio tiende a comercializar con el sensacionalismo emocional y por lo tanto gravita en torno a la violencia. Los asesinatos son un espectáculo diario en televisión. Los niños crecen sometidos a una constante dieta mental de crímenes. Los estadounidenses han aprendido a disfrutar de lo mórbido y cuanto más extraño, mejor. La crueldad y la devastación están convirtiendo en el se está convirtiendo en el statu quo. En 1993, en Phoenix, Arizona, fracasó una iniciativa legislativa para que los niños necesitaran contar con el permiso paterno para llevar armas. Poco después, las noticias informaron de que un niño de solo 3 años había matado con una pistola a su hermanito de 2 años. Parece que la sociedad institucionaliza ciertos niveles de conciencia que se propagan por sí mismos y luego se convierten en una característica arraigada de diversos estratos sociales. En cualquier caso, el libre albedrío sigue vigente y, por lo tanto, existe un considerable potencial para la movilidad individual, la variedad de experiencias y la posibilidad de elegir opciones alternativas. Nuestro estudio de la física teórica avanzada y de las dinámicas no lineales y de la naturaleza de las ecuaciones no lineales deja claro que, al menos en teoría, la elección no solo es posible, sino inevitable. La irregularidad surge de la regularidad. Todos los patrones atractores están conectados entre sí, aunque el hilo conector sea muy tenue. Pero, ¿cómo se eligen esas opciones transformadoras? ¿Qué conduce a ellas? ¿Quién las toma y por qué? En este tema se han definido unos pocos principios. El crecimiento y el desarrollo son irregulares y no lineales. No se sabe casi nada sobre la naturaleza esencial del crecimiento, ni sobre ningún otro proceso natural. Nadie ha estudiado nunca la naturaleza de la vida misma, solo sus imágenes y consecuencias. No disponemos de las matemáticas adecuadas para comprenderla. Las ecuaciones diferenciales lineales ofrecen aproximaciones, pero no la esencia. Cuando brota un capullo o una hoja, tiene lugar una maravilla increíble, fruto de una magia que en realidad no entendemos en absoluto. El crecimiento, tanto individual como colectivo, puede producirse de forma lenta o rápida. No está limitado por restricciones, sino por tendencias. Hay innumerables opciones abiertas a cada persona en todo momento, pero se eligen relativamente con poca frecuencia, porque la gente quiere el contexto que volvería atractivas esas opciones. Nuestro rango de elección suele estar limitado por nuestra visión. Contexto, valor y significado son distintos términos para designar
un trama sutil de patrones energéticos dentro de un campo atractor global que es su organizador y que es parte de otro mayor, y así sucesivamente, en una continuidad infinita que se extiende por el universo hasta incluir la totalidad del campo de conciencia mismo. Si bien la magnitud de tal complejo de patrones energéticos parece estar más allá del conocimiento humano, algunos individuos cuya conciencia alcanza un rango entre 600 y 700 lo comprenden en su totalidad, lo que da una idea de la enorme capacidad de entender que poseen las personas de conciencia avanzada. Lo más importante para ascender en los niveles de conciencia es una actitud de buena disposición, que se vale de nuevos medios de evolución para abrir la mente a nuevas hipótesis. Aunque los motivos para el cambio son tan numerosos como las múltiples facetas de la condición humana, muy a menudo surgen de manera espontánea cuando la mente afronta el desafío de resolver un rompecabezas o una paradoja. De hecho, ciertas disciplinas, como el Zen, crean deliberadamente un obstáculo de este tipo para propiciar un salto de conciencia. En nuestra escala de conciencia, dos puntos críticos permiten avances importantes. El primero ocurre en 200, el nivel inicial de empoderamiento. Aquí uno está dispuesto a dejar de culpar y a aceptar la responsabilidad por sus propias acciones, sentimientos y creencias. Mientras la causa y la responsabilidad se proyectan fuera, se mantiene la actitud impotente de la víctima. El segundo lugar tiene el segundo tiene lugar en el nivel de 500, que se alcanza al aceptar como estilo de vida el amor, el perdón y la ausencia de juicio, y al tratar con bondad incondicional a todas las personas, cosas y sucesos sin excepción. En los grupos de recuperación de los 12 pasos se dice que no hay resentimientos justificados. Incluso si alguien nos ha hecho daño, seguimos siendo libres de elegir la respuesta y de soltar el resentimiento. Una vez que se establece este compromiso, la percepción evoluciona y se empieza a experimentar un mundo diferente y más benigno. Hologramas y percepciones. Al principio supone un gran reto entender que la propia actitud puede alterar el mundo que se experimenta y que haya muchas maneras válidas de experimentarlo. Pero, tal y como ocurre al contemplar un holograma, lo que se ve depende por completo de la posición desde la que se lo mira. Entonces, ¿qué posición es la realidad? Este es un universo holográfico. Cada punto de vista refleja una posición definida por el nivel de conciencia singular del observador. Si se está en el lado del holograma, la percepción apenas está de acuerdo con la del observador del otro lado. Debe estar loco, es la frase habitual ante este tipo de discrepancias. Se ha dicho muchas veces que el mundo está hecho de espejos, pero no es verdad. El mundo es una serie de hologramas situado en dimensiones ilimitadas, que parecen fijados en un tiempo y un lugar, y solo ofrecen un único reflejo. La experiencia auditiva, por ejemplo, forma parte de una serie de campos atractores holográficos, de todos los sonidos que han existido alguna vez. El mundo físico también es táctil, tiene textura, color, dimensión e incorpora relaciones espaciales como forma y posición. Una vez más, cada uno de estos elementos forma parte de una secuencia subyacente que, junto con todas las demás cualidades, se remonta en el tiempo a la fuente original de su existencia, la cual es ahora. Se podría decir que un holograma es un proceso. En el holograma tridimensional no hay nada fijo. Y entonces, ¿qué es un holograma de 4 dimensiones? Es el que incluiría simultáneamente todas las posibilidades variantes de sí mismo. Cambiar parece ser moverse en el tiempo, pero si se trasciende el tiempo, no existe tal cosa como una secuencia. Si todo ocurre ahora, no hay nada que siga desde aquí hasta ahí. Cada holograma es en sí mismo una proyección evolutiva que procede de una matriz no lineal e infinita de sucesos que no están relacionados causalmente, sino que son sincrónicos. Así, en el nivel de percepción 600 o 700, lo que era, lo que es y lo que será están comprendidos de modo indescriptible. En la posibilidad holográfica simultánea,
y completa, aquí el término indescriptible empieza a adquirir significado. Vamos a intentar entender mejor todo esto a través de un ejemplo concreto. Imaginemos a un mendigo en la esquina de una calle. En un vecindario selecto hay un hombre harapiento, solo, apoyado en la esquina de una elegante casa de piedra. Si se lo mira desde la perspectiva de los diversos niveles de conciencia, se nota cómo aparece ante las distintas personas y desde los diferentes puntos de vista. Desde el fondo de la escala, en el nivel 20, vergüenza, el mendigo se lo ve sucio, repugnante e ignominioso. En el nivel 30, culpa, se le culpa de su situación, se merece lo que tiene, es probable que sea un vago que se aprovecha de los servicios sociales. En 50, apatía, su situación parece desesperada, una prueba más de la que la sociedad no puede hacer nada por las personas sin hogar. En el nivel 75, pena o sufrimiento, el anciano parece trágico, sin amigos, abandonado. En el nivel de conciencia 100, temor, el mendigo resulta amenazante, una amenaza social. Tal vez habría que llamar a la policía antes de que cometa algún delito. En 125, deseo, puede representar un problema frustrante, porque no hace nada al respecto. En 150, ira, el anciano puede parecer violento, o bien puede provocar furia que aún existan situaciones tan terribles en nuestro país. En el nivel 175, orgullo, se lo puede considerar una vergüenza o un ser sin el suficiente respeto por sí mismo para mejorar su situación. En el nivel de 200, coraje, tal vez uno se pregunte si hay un centro de acogida local para vagabundos. Lo único que necesita es un trabajo y un lugar donde vivir. En 250, neutralidad, el mendigo tiene buen aspecto. Quizá incluso pueda parecer interesante. Vive y deja vivir. Se puede decir, después de todo, no hace daño a nadie. En el nivel 310, voluntad, uno puede pensar que es posible hacer para animar al hombre de la esquina. Tal vez uno sienta motivación para trabajar en el voluntariado de una casa de acogida local. En 350, aceptación, el hombre de la esquina resulta intrigante. Es probable que tenga una historia interesante que contar. Está donde está por razones que tal vez nunca se lleguen a entender. En 400, razón, él es un síntoma actual del malestar económico y social, o tal vez sea un buen sujeto para un estudio psicológico profundo. En los niveles superiores, el anciano empieza a parecer no solo interesante, sino amistoso y después digno de amor. Tal vez se sea capaz de ver que es alguien que ha trascendido los límites sociales y que se ha liberado. Un anciano alegre con sabiduría de la edad en el rostro, la serenidad que acompaña la indiferencia por las cosas materiales. En el nivel 600, paz se revela como una expresión temporal del propio ser. Si varias personas se acercan a él, la reacción del mendigo ante sus distintos niveles de conciencia sería diferente. Con algunos se sentiría seguro, con otros atemorizado o abatido. Algunos lo enfadarían, otros le encantarían, evitaría a algunos y a otros lo recibiría con mucho gusto. Por eso se dice que por eso se dice que uno encuentra aquello que refleja. Hasta aquí hemos llegado en el análisis de cómo el propio nivel de conciencia, es decir, el mundo con el que uno se encuentra como observador pasivo, decide lo que se ve. Es cierto que se reacciona a las cosas en función del nivel desde el que se les percibe, es decir, los sucesos externos pueden definir las condiciones, pero no determinan el nivel de conciencia de la respuesta humana. Para ilustrar este punto, echemos una mirada al actual sistema penitenciario. En el mismo entorno extremadamente estresante, los recursos reaccionan de maneras muy distintas en función del lugar interno donde se sitúan. Los presos, cuya conciencia está en el extremo inferior de la escala, a veces intentan suicidarse. A otros, la culpa los vuelve psicóticos o los hace delirar. Algunos caen en el desánimo, enmudecen y dejan de comer. Otros se sientan con la cabeza entre las manos para ocultar sus incipientes lágrimas de pena. Una expresión común es el miedo, que se manifiesta a través de una actitud paranoica o de la adulación manifiesta. Otros prisioneros reaccionan con un mayor grado de rabia y violencia.
El orgullo está por doquier, en la pretensión de mostrar viralidad y de dominar a otros. Por otra parte, algunos internos encuentran el coraje de afrontar la verdadera causa por la que están encarcelados y empiezan a ver sus vidas con honestidad. También hay otros que aprenden a adaptarse a la situación y tratan de leer algunos libros. En el nivel de la aceptación, algunos prisioneros buscan ayuda y se unen a algunos grupos de apoyo. Es habitual que un interno se interese por aprender. Tal vez empiece a estudiar en la biblioteca de la prisión e incluso es posible que acabe haciéndose abogado y aconseje a sus compañeros en asuntos legales. Algunos de los libros más influyentes de la historia se han escrito entre rejas. Unos pocos prisioneros viven una transformación de conciencia y cuidan con amor y generosidad de sus compañeros. También se ha hablado de prisioneros alineados con campos de energía elevados, que se vuelven profundamente espirituales e incluso que buscan la iluminación de forma activa. Algunos alcanzan la santidad. La forma de reaccionar depende del mundo al que se reacciona. La persona en que uno se convierte y lo que se ve viene determinado por la percepción de la que se puede decir que crea el mundo. Es interesante indicar que cuanto más abajo esté la persona en la escala de conciencia, más difícil le resultará mantener el contacto ocular. En el extremo inferior, el contacto ocular se evita del todo. En cambio, a medida de que asciende, aumenta la capacidad de mantener la mirada de manera prolongada y, por último, de forma ilimitada y profunda. Todos estamos familiarizados con la mirada precavida de la culpa, el brillo intenso de la hostilidad y la mirada sin pestañear de la inocencia. No hay que olvidar que el poder y la percepción van de la mano. Los mecanismos de la percepción. Entonces, ¿cómo funciona la percepción? ¿Cuál es su mecanismo? La simple observación demuestra que la percepción es subjetiva y única. Todos estamos familiarizados con el ejemplo de los juicios simulados en las facultades de derecho, en los que los distintos testigos ofrecen relatos divergentes de un mismo hecho. El mecanismo de la percepción es como una sala de cine, en la que el proyector es la conciencia misma. Las formas de la película son los patrones energéticos atractores y las imágenes que se mueven en la pantalla son el mundo que percibimos y llamamos la realidad. Lo que configura la película son los campos atractores, ABC, que están en la mente, y las imágenes que se mueven en la pantalla son A menor que B menor que C, observado como un mundo fenoménico. Este esquema ofrece un modelo para entender mejor la naturaleza de la causalidad, que tiene lugar al nivel de la película, pero no al de la pantalla. Como el mundo suele invertir sus esfuerzos en la pantalla de la vida, en el nivel del A menor que B menor que C, estos esfuerzos son costosos e ineficientes. La causalidad surge de los patrones atractores de los niveles de energía, los ABC de las configuraciones impresas en la película de la mente, iluminadas por la conciencia. La naturaleza de la corriente de conciencia, su patrón de pensamiento, percepción, sentimiento y memoria, es consecuencia de la atracción y el arrastre de los campos atractores dominantes. Este dominio es voluntario, no es impuesto, sino que es el resultado de las propias elecciones, creencias y metas. Por consenso, uno se sincroniza con un campo que conlleva un estilo específico de procesar y que influye en todas las decisiones de acuerdo con el conjunto de valores y significados asociados. Lo que parece una información importante e interesante desde la perspectiva de un nivel podría resultar aburrido e incluso repulsivo en otro nivel. La verdad es subjetiva y esto puede resultar atemorizante. La actual elevación de la ciencia al estatus del oráculo infalible es una expresión de la inseguridad que hace necesario sentir que ahí fuera hay un mundo objetivo, mensurable y predecible, en el que es posible confiar. Pero al trascender las distorsiones emocionales de la percepción, la propia ciencia crea otra distorsión conceptual. Debido a la limitación de sus parámetros por necesidad, la ciencia debe separar los datos de su contexto para estudiarlos. Pero al final, el contexto es lo único que da a los datos todo su significado y valor. Es posible llegar al descubrimiento final que ha alcanzado la física teórica desde cualquier campo organizado del conocimiento. Cuanto más detallado es el análisis de la estructura que hay ahí fuera,
Más claramente se ve lo que se examina es, de hecho, la naturaleza del intrincado proceso de conciencia aquí dentro. No hay nada ahí fuera aparte de la conciencia misma. La tendencia habitual de creer lo contrario es la ilusión fundamental, una vanidad de la mente humana que tiende a considerar su contenido transitorio como algo propio. Es posible ver con objetividad que, en realidad, los pensamientos pertenecen a la conciencia del mundo. La mente individual solo los procesa en nuevas combinaciones y permutaciones. Los pensamientos de verdad originales solo aparecen a través de la mente del genio, y sus autores siempre sienten que son un regalo, encontrado o recibido, pero no creado por ellos mismos. Es posible que cada uno de nosotros sea único, tal como hay dos copos de nieve iguales. Sin embargo, solo somos copo de nieves. Con nuestro nacimiento no solicitado, todos heredamos la condición humana de ser seres mentales. Para trascender las limitaciones de la mente, hay que destronarla de su tiranía, como un único árbitro de la realidad. La vanidosa mente confiere su impronta de autenticidad a la película de la vida que contempla. La naturaleza misma de la mente consiste en convencernos de que su visión única de la experiencia es real y genuina. En secreto, cada individuo siente que su particular experiencia del mundo es precisa. Al comentar los niveles de conciencia, he indicado que una de las desventajas del orgullo es el mecanismo psicológico de la negación. Cada mente incurre en la negación al fin de salir lo correcto. Esto engendra la fijación y la resistencia a cambiar, que impide que la conciencia media avance mucho más que 5 puntos en una vida. Los grandes saltos en el nivel de conciencia siempre vienen precedidos por la naturaleza a la ilusión de que yo sé. A menudo solo estamos dispuestos a cambiar cuando tocamos fondo, cuando llegamos al final de un curso de acción y contemplamos la derrota de un sistema de creencias fútil. La luz no puede entrar en una caja cerrada. El lado positivo de una catástrofe puede ser que nos abramos a un nivel superior de conciencia. Si vemos la vida como un maestro, se convierte exactamente en eso. Pero, al menos de que seamos humildes y transformemos las lecciones en puertas hacia el crecimiento y el desarrollo, las dolorosas lecciones de vida que nos damos a nosotros mismos se desperdician. Observamos, registramos y somos testigos de aparentes series de experiencias, pero incluso en la conciencia misma, en la realidad no ocurre nada. La conciencia se limita a registrar lo que se experimenta, pero no tiene ningún efecto sobre ello. La conciencia es el campo atractor omniabarcante de poder ilimitado, idéntico a la vida misma, y todo lo que la mente crea es erróneo en un nivel superior de conciencia. La mente se identifica con su contenido, asume el mérito o la culpa de lo que recibe, porque sería humillante para su vanidad admitir que lo único que hace es experimentar y, de hecho, solo experimenta el experimentar. La mente ni siquiera experimenta el mundo, solo lo que los sentidos le informan sobre él. Incluso los pensamientos brillantes y los sentimientos más profundos no son más que experiencias. En último término, solo tenemos una función: experimentar la experiencia. La principal limitación de la conciencia es su inocencia. La conciencia es crédula, cree todo lo que oye. Es como un ordenador dispuesto a ejecutar cualquier programa que se le instale. Nunca perdemos la inocencia de la conciencia. Continúa siendo ingenua y confiada como un niño, impresionable. Su único guardián es el discernimiento que escruta el programa entrante. A lo largo de los siglos se ha visto que el mero hecho de observar la mente tiende a incrementar el nivel de conciencia. Una mente que es observada se hace más humilde y empieza a renunciar a sus pretensiones de omnisciencia. Entonces, se puede producir un crecimiento en la conciencia. Con la humildad viene la capacidad de reírse de uno mismo y de ser cada vez menos una víctima de la mente y más su maestro. Pasamos de pensar que somos nuestra mente a empezar a ver que tenemos una mente y que es la mente la que tiene pensamientos, creencias, sentimientos y opiniones. Al final, alcanzamos la comprensión de que hemos tomado prestados todos nuestros pensamientos de la gran base de datos de la conciencia y de que nunca han sido nuestros. Recibimos, absorbemos y nos identificamos con los sistemas de pensamiento prevalecientes y en su debido momento los reemplazamos por las nuevas ideas de moda.
A medida que empezamos a valorar menos estas nociones transitorias, pierden su capacidad de dominarnos y experimentamos la progresiva libertad de la mente y de nosotros con respecto a ella. Esto, a su vez, se convierte en una nueva fuente de placer. El propio placer de existir madura a medida que ascendemos en la escala de la conciencia. Hasta aquí el capítulo 20. Mañana continuaremos con el capítulo 21, el estudio de la conciencia pura. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Recuerda darle me gusta a este video si ha resonado contigo, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo. Chao, chao.